Juan Duque Oliva presenta Luz de Gas Radio, el podcast. Hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña Alfredo Mantovani, actor, director y pedagogo especialista en teatro en la educación, socio fundador y presidente de Proesdra, Asociación de Profesores por la Expresión Dramática en España, cuyos objetivos son difundir y promocionar la enseñanza del juego dramático y el teatro en la educación formal y no formal. Muchas gracias por acompañarnos, Alfredo. Hola, gracias a ti, Juan. Es un honor que nos acompañes hoy. No sé si podemos decir tu edad, Alfredo. Sí, claro, tengo 79 años. 79 años y empezaste como actor en Argentina con el Teatro Estudio de Buenos Aires, que estuviste con ellos más de 2 años de gira. ¿Cómo era el trabajo de los actores en aquellos días en Buenos Aires? ¿Cómo era la construcción de los personajes cuando estaba en su apogeo el método de Stanislavski, la biomecánica de Meyerhold? ¿Cómo era aquello? Imagínate, yo con 20 años empiezo a hacer mis estudios de Stanislavski con Raúl Serrano, un maestro excepcional que había estudiado en Rumanía durante 5 años y había vuelto a Buenos Aires y había comenzado a dar clases. Y tuve la suerte de ser una de sus primeras promociones. Y luego, con Teatro Estudio de Buenos Aires, que dirigía Víctor Mayol, allí hicimos un teatro experimental. En Buenos Aires se prestaba, ¿no? por el ambiente cultural y porque hay una gran cantidad de profesores, había una gran cantidad de profesores de teatro y mucha gente interesada en este tema, ¿no? Y te digo que con Teatro Estudio hicimos un teatro innovador, un teatro de cuerpo, un teatro muy imaginativo, y con 3 obras que montamos nos lanzamos a recorrer América y estuvimos 2 años por distintos países latinoamericanos en una experiencia única, increíble, que para mí es como el viaje del héroe trágico, ¿no? Porque dejé todas mis pertenencias en Buenos Aires y me fui con una maletita, una poca de ropa y $100, ¿no? Y después de 2 años volví a Buenos Aires con la misma maletita, la misma ropa y $100. ¿Pero valió la pena ese viaje? Claro, fue un viaje increíble porque, imagínate, salimos 8 personas de Buenos Aires, todos dejamos los estudios, los trabajos y nos lanzamos a esta aventura, ¿no? Fuimos el segundo grupo argentino que salía por tierra a recorrer países latinoamericanos. Antes había sido 11 al sur. Y nosotros fuimos el segundo grupo y, claro, aquello eran países vírgenes. Te estoy hablando del año 76, 75, 76. Y en cada país éramos muy bien recibidos y podíamos hacer nuestro trabajo, ¿no? A dar clases, porque me interesaba la labor pedagógica y me entusiasmé con este tema, ¿no? Así que me sirvió en la doble vertiente, como actor y como futuro pedagogo, que es lo que soy ahora. ¿Se podía subsistir? ¿Existía esa magia de la bohemia? Vamos a ver. Mira, yo era abogado. A los 23 años fui abogado y después trabajé 5 años de notario. Y claro, con el trabajo en la oficina yo no podía hacer teatro, ¿no? Entonces me había convertido en una especie de burócrata. Por suerte, con 28 años dejé esa oficina, dejé la notaría y sí, comencé una vida más bohemia, ¿no? Más libre. Una vida que me permitió encontrarme conmigo mismo, es decir, y ser más feliz, ¿no? Porque tantas convenciones sociales, tanta formalidad, ya me tenían así muy agobiado, ¿no? Y en ese viaje yo me sentí súper libre
Y eso es lo que yo he podido desarrollar a través de toda mi vida, ¿no? Un sentido de la libertad, un sentido de que el teatro me facilitaba, ¿no? El teatro como una dimensión fuera de la realidad que te permite realizar tus sueños, tus proyectos, tus ideas y ser creativo, ¿no? Qué importante es encontrar ese camino y encontrar esa felicidad, a lo mejor no con tantos lujos, pero tienes otros lujos de estar disfrutando y de cada día sea una aventura. Exactamente. Era una vida dedicada al teatro, es decir, levantarse temprano, salir a correr, entrenar, luego ensayar y hacer una vida austera, ¿no? Porque tampoco te podías permitir grandes lujos, ¿no? Muchos actores entran en el mundo de la pedagogía. ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué te llevó a ti a interesarte por ese mundo? Fue de manera natural, porque lo comencé a vivir en la gira, pero al regresar a Buenos Aires busqué trabajo en colegios y entré en un colegio donde daba clases a niños de 5 años a 13 años. Y ese año fue de una experiencia increíble porque aprendí cómo ellos quieren jugar al teatro. Esto hizo que me fuera entusiasmando por saber más. Tomé algún curso como monitor de teatro y ya me vine para España en el año 77 y aquí me encontré con un ex compañero de estudios teatrales, con Jorge Eines, que actualmente es un gran director de teatro que vive en Madrid. Y con él empezamos a trabajar con maestros, ¿no? Él había también trabajado en colegios en Buenos Aires y reunimos esa experiencia y la trasladamos a los profesores, ¿no? Que aquellos que quisieran integrar el teatro en la escuela. En Madrid yo comencé a dar clases a actores y creé el taller de actores excéntricos. Y esa experiencia me duró 4 años y fue muy, muy interesante porque todo lo que yo había experimentado como actor lo pude plasmar en ese taller y conseguí resultados fantásticos, ¿no? De esa experiencia surgió un libro que escribí en compañía de uno de mis alumnos, Jorge Jesús Jara, y el libro se llama El actor creativo, la actriz creativa. Sí, porque hay que destacar que Alfredo tiene una biblioteca increíble y lo que me llama mucho la atención, Alfredo, cuando has empezado a hablar de que empiezas a dar clases con los niños, que destaca mucho las edades. Has creado el sistema de teatro evolutivo por edades de 2 a 16 años, pero que das mucho hincapié a las edades, de 2 a tal, de tal a tal. Es importante adaptarse a las edades, a los grupos con los que trabajas. Y nosotros, yo he creado una especie de pedagogía creativa, ¿no? Porque entendí que el juego y el arte construyen conocimientos, ¿no? Se cree que solo las matemáticas o la física facilitan el conocimiento de los niños. Y al contrario, el juego y el arte son muy completos en ese sentido y favorecen una educación integral. Entonces, yo me he preocupado mucho de ver cómo se mueve el ser humano, ¿no? Cómo crea, cómo entra en ficción. Esa fue un interés que me llevó a investigar, ¿no? Así, investigar y explorar qué pasaba con distintos grupos. He trabajado con todas las edades, ¿no? Con niños, con jóvenes, con adultos, incluso con personas mayores, ¿no? La curiosidad, la investigación en el terreno teatral pedagógico es una de tus grandes constantes durante toda tu vida. Encontrar una forma no invasiva. Mira, sobre todo
trabajando la creatividad, como he trabajado, me he dado cuenta que hay una tendencia del ser humano a quedarse en la zona de confort. Entonces, se trata de que el profesor, el educador, pueda modificar las relaciones educativas, que en general son muy formales. El sistema tiende a lo formal, a lo establecido, a lo rutinario, ¿no? Y entonces nos corresponde, es decir, a los que creemos en este aspecto creativo, nos corresponde entrar en los vericuetos, en los huecos que el sistema nos deja para humanizarlo, ¿no? Y en concreto, te digo, los niños están a favor. O sea que allí contamos con un público que lo pide, que lo necesita, ¿no? Y luego los adultos también, porque la vida se está haciendo cada vez más compleja y los adultos necesitan momentos de relax, momentos de interrelación con otros adultos. En ese sentido, hacemos jornadas de verano, aprovechamos los puentes para convocar adultos. Ahora estamos haciendo un festival de humor que también atrae a muchos adultos, sobre todo la necesidad de reír, de pasársela bien, de divertirse, y todo eso, bueno, convoca a mucha gente, ¿no? En España nos has dicho además que creaste actores excéntricos por donde han pasado muchos profesionales de las artes escénicas. Primero lo tuviste en Madrid y después en Granada. Uno de nuestros invitados de hace poco, por ejemplo, José Realeza, siempre nos habla maravilla de ti, de tu trabajo. Taller de actores excéntricos, yo descubrí que en Rusia, hacia los años 20, hubo una fábrica de actores excéntricos. Y allí de alumno estuvo Eisenstein, el famoso creador cinematográfico, también Meyerhold, y entonces formaba parte de esos movimientos de los años 20 que también se dieron en Italia con el futurismo, en Francia con el surrealismo, el dadaísmo, y en Alemania con el expresionismo. Y entonces me resultó curioso esto de que en Rusia esta fábrica duró 5 años, ¿no? Era formación de actores, pero actores para el cine, que también era nuevo, la aparición del cinematógrafo. Y entonces tomé esa iniciativa y la desarrollé a mi manera. En ese sentido, siguiendo las enseñanzas de Meyerhold, que fue un magnífico investigador teatral, discípulo de Stanislavski, y que inventó la biomecánica. Meyerhold era un investigador. Y entonces, para cada montaje que él hacía, él inventaba una nueva metodología. O sea, era un tipo increíble, ¿no? De tal manera que el régimen socialista llegó a censurarlo, a perseguirlo, e incluso creo que finalmente fue asesinado, ¿no? por Stalin, porque él investigaba y no seguía los lineamientos del realismo socialista. Así que Meyerhold me fue útil para implementar en la práctica con los actores el desarrollo de la imaginación propia y de la improvisación. Y yo experimenté mucho con la improvisación, que no deja de ser una dialéctica entre lo formal y lo informal, entre el texto y el juego, una cosa que también fue novedosa en aquella época, en los años 80. Piensa que yo pude disfrutar de la movida madrileña, que fue 10 años, de 80 a los 90, la época en que surgió Almodóvar y toda aquella movimiento de creatividad en Madrid, ¿no? Así que yo participé de esa movida aportando mi granito de arena respecto a la improvisación como fuente
de inspiración, como fuente de creación, ¿no? Y en aquellos locos años 80, ¿cómo ganabais la vida? Sabes que hubo muchos argentinos que vinieron inmigrando de los sistemas políticos y de la mala vida que había en Argentina, ¿no? Sobre todo en la época de los militares. Y entonces muchos argentinos hemos recalado en Madrid y en Barcelona y nos hemos instalado en sótanos y hemos empezado a dar clases. Lo interesante es que había avidez, que había mucho interés por la juventud. Imagínate que habían salido de 40 años de dictadura y la gente quería hacer cosas. Entonces, a mí me resultó muy fácil ponerme a enseñar y tenía muchos alumnos y fue muy fácil. Comencé a dar también clases en el ICE de la Universidad Complutense de Madrid, allí junto a mi compañero Jorge Inés, que ya lo nombré anteriormente, y allí empecé a sistematizar, ¿no? Porque los maestros necesitaban un cuerpo teórico para apoyar la práctica. Y de allí salió el primer libro, que se llamó Teoría del Juego Dramático, que fue un premio del Ministerio de Educación en un concurso educativo. Ese libro después se reeditó en Gediza con el nombre de Didáctica de la Dramatización, y ese libro ha influido muchísimo, sobre todo en Argentina, que ha calado mucho para que los maestros en Argentina hicieran dramatización en la escuela, ¿no? Afortunadamente tienes una colección editorial importante y además con mucho éxito, publicada en Octaedro Editorial. Vamos a nombrarlos todos porque es importantísima. Didáctica de la dramatización, como has dicho, con Jorge Inés. El teatro, un juego más. Juegos para un taller de teatro, con Rosa Inés Morales. El actor creativo, la actriz creativa, con Jesús Jara. El juego dramático de 5 a 9 años. La dramática creativa de 9 a 13, con Rosario Navarro. El teatro joven de 13 a 16 e Impro 90, juegos de improvisación teatral con otros autores. Además, la impro, ahora hay muchos grupos de improvisación. ¿Qué es lo que llama la atención de la impro? Mira, con mi compañera Rosa Inés Morales, que es mi pareja de hace 32 años y que me apoya en todo esto y con la cual hemos hecho muchas cosas, escribimos el libro Juegos para un taller de teatro, que son 160 fichas de juegos. Ese libro se ha vendido muchísimo para educadores, ¿no? Porque es fácil de aplicar en el aula. Y según el modelo de ficha, yo propuse a una serie de compañeros teatreros que hacían impro, y les propuse hacer un libro similar. Y salió este libro de 90 juegos de impro, donde son 90 fichas de juegos con toda una teoría explicando lo que es la impro, ¿no? La improturgia, sugeríamos en el libro. Un libro innovador en terminología, y es uno de los primeros libros que se ha escrito sobre impro, sobre la impro teatral, ¿no? Después han surgido algunos otros más, pero este fue el primero. El que ando ahí siempre parece en una vanguardia teatral, ¿no? Poder publicar y la facilidad que me han dado estas editoriales ha sido un regalo, ¿no? Un regalo maravilloso, porque lo que vas investigando lo puedes plasmar en un libro. Una vez que el libro ya está en la calle, tú puedes seguir avanzando en otras direcciones, ¿no? Por eso es importante publicar y sacar a la luz las cosas que vas descubriendo y las cosas que vas inventando, ¿no? Sumamente agradecido a la editorial Octaedro, que ha confiado en mí en los últimos años y me ha permitido publicar todo lo que yo tenía escrito, incluso en otras editoriales, ¿no? Muchas personas que quieren dar clases o jugar con el teatro utilizan tus libros.
¿Tú qué aconsejas para alguien que quiera así ponerse a dar unas clases de teatro y dicen, yo tengo ya el libro y ya con esto, siguiendo estos juegos? Bueno, a ver, en principio tener la inquietud, es decir, en principio te tiene que gustar el teatro, es decir, el teatro como actividad cultural. Tienes que ser espectador de teatro, ir a ver teatro ayuda mucho, ¿no? Nosotros hemos trabajado con educadores, con profesores que están en ejercicio, que son funcionarios, y con gente que no era funcionario, es decir, que quería ser monitor de teatro, es decir, muchos estudiantes de magisterio, por ejemplo, que para comenzar a trabajar se han iniciado en esto de dar talleres de teatro. Entonces, en ese caso, yo diría que hay dos tipos de personas, es decir, las personas que quieren ganarse la vida trabajando en esta línea, y los que ya tienen un trabajo seguro, como los profesores, que quieren innovar dentro de su trabajo, ¿no? Yo a todos les llamo misioneros, ¿no? Son como, sí, como si tú te fueras al África de misionero, pues aquí es lo mismo. Estás de misionero trabajando dentro de un sistema que no tiene fisuras, que no permite la renovación. No es fácil renovar el sistema educativo, y entonces por eso hemos inventado esto del sistema de teatro evolutivo por edades, porque nos dimos cuenta que para entrar en la escuela se necesitaba un sistema. Siendo la escuela un sistema, nosotros entramos con otro sistema, y entonces el teatro no se difumina dentro del currículum escolar, sino que el teatro mantiene sus objetivos, su planificación, su manera de hacer, su metodología, y entonces puede desarrollarse con un horario lectivo. Lo ideal para nosotros es que fuera una materia, ¿no? Claro. Una materia como cualquier otra, es decir, que se la respete dándole un espacio, dándole un horario, cosa que es difícil. Por eso, como actividad suelta, el teatro se pierde dentro del sistema, pero como sistema tiene más posibilidades de aplicarse y de progresar. Eres un showman, eres una persona súper divertida, que vas de un lado a otro, que te disfraza, que te viste. Lo haces todo muy entretenido cuando estás dirigiendo un taller. Yo creo que hay tres conceptos que se vinculan. El juego inevitablemente produce creatividad y humor. Como el juego es libre, a partir de unas reglas determinadas, el juego permite la expresión libre. Y entonces los alumnos, jugando, se expresan de alguna manera sin darse cuenta, ¿no? Y el profesor, es decir, en este caso yo, como estimulador, como facilitador de estas actividades lúdicas, también tiene que tener a flor de piel estas ganas de jugar, estas ganas de compartir con ellos, ¿sabes? Y ahí es donde yo aprovecho a desarrollar mi propio humor, mi propio sentido de lo lúdico, ¿no? Para eso es fundamental romper el miedo al ridículo, quitarte los bloqueos iniciales, sobre todo los adultos. Los adultos en principio tienen una serie de bloqueos, yo diría de tipo intelectual, generados por la educación recibida, general por la propia familia y por la escuela. Entonces, el trabajo, si comprendes cómo se genera esto, es muy fácil, porque es quitar unos bloqueos iniciales y la creatividad de cada individuo brota sola. Es decir, prácticamente no hay que enseñar nada,
porque los adultos ya han jugado como niños, ya han tenido esa experiencia, ya saben lo que es el juego. Lo que pasa es que se han olvidado, se olvidan en el secundario, en los institutos, como el interés es desarrollar el pensamiento abstracto, olvidan el cuerpo, dejan de lado el cuerpo, y el adulto se olvida, luego entra en la universidad, sigue elaborando teorías y trabajando la parte intelectual, y claro, de pronto se da cuenta que tiene el cuerpo anquilosado, que tiene hijos y no sabe jugar con sus hijos. Por eso te digo, simplemente limpiando un poquito los bloqueos y las inhibiciones iniciales, pues cualquier persona puede acceder a este maravilloso mundo del juego, a ese tesoro increíble que descubrimos siendo niños y que por motivos de la vida que llevamos lo hemos perdido, ¿no? Y lo importante para que ese milagro se haga realidad es tener a alguien como tú, que ya sabemos que eres un maestro, haciendo sentir a la gente cómoda, a gusto. Ya verte a ti diciendo, contando las cosas es una diversión, y ya animas a que todo el mundo se abre y quiera jugar y se sienta como en casa, se sienta como un niño, que ese es el milagro. Además, llevas más de 13 años con unos talleres de transmisión de la oratoria en Casa de Porras, en la Universidad de Granada. No sé si habéis vivido algún milagro donde, al igual que Lázaro empezara a andar, alguien empezara a hablar. Sí, exactamente. Actualmente todos estos conocimientos teatrales los estoy aplicando en el arte de hablar en público, ¿no? Salen unos cursos muy divertidos porque tú sabes que hay un miedo escénico que nos atenaza cuando tenemos que enfrentarnos a más de 10 personas juntas. Y si el número aumenta, si hay 50 personas o 100 personas, pues ya no es miedo escénico, sino que es terror escénico, ¿no? Algunas veces hasta para 2 personas, ¿eh? Y para una, y miedo escénico hasta para salir de casa. Sí. Y entonces me está dando muy buenos resultados, porque en general los cursos existentes de oratoria son más bien formales, para ejecutivos, incluso para políticos. Son cursos a lo mejor demasiado teóricos, ¿no? Y nosotros, con esta influencia que yo aporto desde el teatro, los hago totalmente prácticos y con mucho juego, con muchos elementos divertidos, como para distraerlos. Se distraen con estos juegos y van haciendo discursos cotidianos, van haciendo diferentes tipos de expresiones orales y vamos consiguiendo resultados magníficos. Estamos consiguiendo gente que se ha presentado a oposiciones y ha aprobado las oposiciones en la primera vez, gente que lo necesita para su trabajo, profesores universitarios que, aunque tengan práctica en hablar, siempre quieren mejorar. Bueno, estos son alumnos ideales porque ya están metidos en el ajo y sí. Es tan variado el público que viene a la Casa de Porras, porque vienen desde estudiantes universitarios a jubilados, y hay ahí una gama increíble de edades. Vienen funcionarios, bueno, gente de todo tipo, ¿eh? Y la variedad también hace que los grupos sean muy interesantes. La gente me pide más. Hemos creado el curso 1, luego el curso 2, y los del curso 2 quieren más, y hemos creado un club de oratoria que es más libre. Nos reunimos cada 20 días y allí la gente va a practicar discursos, vamos a jugar, hacemos cosas novedosas también para que sea entretenido,
y nos la pasamos muy bien, muy bien. Alfredo, hay también personas que quizás no tienen un gran vocabulario, que a lo mejor se sienten intimidados por miedo a meter la pata. ¿Hay que perder ese miedo y lanzarse a hablar? ¿O es mejor quedarse callado y decir, bueno, que se imaginen que yo soy muy listo y me quedo callado? A ver, yo tengo también un sistema, ¿no? Dentro de la oratoria. Hay un esquema para organizar el discurso. Sinónimo de discurso es argumento. Entonces, lo que enseñamos es a argumentar. Tú tienes una idea y para transmitirla, para que llegue al público, para convencerlos, tú tienes que dar argumentos y tienes que dar pruebas, ejemplos, contar anécdotas, historias. Tienes que hacer atractivo el mensaje para que llegue. Y eso es lo que enseñamos, ¿no? Cómo conseguir un discurso convincente, un discurso que no sea neutro, un discurso que tenga pasión, ¿no? Eso es importante, es decir, que tengas ganas de comunicarlo, que lo quieras transmitir y que lo hagas de la manera más clara y más eficiente posible. Y eso es un poco el resumen de lo que se aprende en el curso, ¿no? Aprender a emitir mensajes con claridad. Bueno, el club se llama Club de Oratoria y Relaciones Humanas, porque me interesa mucho este contacto, esta interrelación entre las personas. Eso también creo que van juntas, ¿sabes? Y tiene que ver con quien fue mi maestro en oratoria, que fue Dale Carnegie, un americano de los años 50, que fue el primero que sistematizó la idea de la oratoria con fines modernos, porque sabes que la oratoria era muy utilizada en Grecia. Lo que pasa que Dale Carnegie en la época moderna reactualiza aquellos conocimientos y elabora todo un sistema de oratoria, pero también le da mucha importancia a las relaciones humanas. Y yo sigo, como yo hice el curso de oratoria teniendo 20 años, que fue el que me abrió a la vida, el que realmente me dio armas, ¿no? para entrar en sociedad. Y por eso soy casi fanático de Dale Carnegie y sus relaciones humanas, ¿no? Qué importante estos talleres, de verdad. Con el clown, con el teatro, seguro que son divertidísimos y os lo pasáis muy bien. Al igual que los encuentros de verano en Dillard, que además incluyen el Festival del Humor. ¿A quiénes aconsejas que vayan? Aquí viene todo tipo de personas, también adultos, con ganas de pasárselo bien, de divertirse, y ofrecemos cursos de clown, cursos de cabaret, así, cursos de improvisación musical. Este festival de humor es continuidad de la escuela de verano de expresión y desarrollo personal que con mi compañera Rosa Inés Morales desarrollamos durante 30 años en el albergue de Biznar. Allí todos los veranos reuníamos 100, 130 personas de toda España, incluso del extranjero, que venían a tomar los cursos de expresión, ¿no? Allí hacíamos cursos de danza, masaje, biodanza, bioenergética, teatro, y fueron muy atractivos, muy importantes dentro de la educación en Andalucía, con certificados homologados por la Consejería de Educación. Lo que sucede es que el albergue de Biznar con el COVID se cerró y lleva 4 años cerrado. Uno de los mejores albergues de la red de albergues andaluces, que está lamentablemente cerrado. Y como no podemos hacer allí la escuela, pues nos pasamos a Dillard, donde hay un aula de la naturaleza preciosa, cerca del río, en medio de un bosque. El lugar maravilloso. Lo que pasa es que es más pequeño y solo podemos albergar 30 personas
cada verano, ¿no? En la entrada del podcast, en nuestro blog precisamente, y en el formato que lo estéis escuchando, voy a poner un enlace con el blog de Alfredo Mantovani, y además vamos a poner también el correo electrónico de Alfredo, de la asociación de Proesdra, para que quien quiera alguno de estos libros directamente con ustedes se lo hacéis llegar. ¿Puedes decirnos el correo, Alfredo? Sí, el correo es proesdra@gmail.com. Proesdra es pro de profesores, expresión dramática. Profesores, expresión dramática. Entonces, P de Pamplona, R de Río, O de Orestes, E de España, X de xilofón, D de Dinamarca, R de Río, A de Alfredo, @gmail.com. Perfecto, pues ahí podéis solicitar los libros a Alfredo, y tenéis alguno además como el Impro 90 juegos de improvisación, que tenéis ya varias ediciones. A tu lado, la has nombrado antes, desde hace más de 32 años, tu pareja Rosa Inés Morales, que también ha colaborado contigo con los libros, en los talleres. ¿De qué forma es importante tener a alguien como ella a tu lado? Rosa Inés vino a la Escuela de Expresión que hacíamos en Biznar, allí nos conocimos, encontramos una afinidad muy grande en nuestros intereses, nuestra vocación. Ella era educadora en un colegio, profesora, desde siempre le gustó el teatro, entonces juntos empezamos a hacer experiencias en su colegio. Luego, cuando pasó al instituto, tuvimos en horario extraescolar varios años un grupo de chavales donde hicimos una experiencia maravillosa de teatro con adolescentes, y ella ha seguido trabajando y se ha hecho terapeuta de Gestalt, y también se ha especializado en actriz. Entonces, juntos hemos hecho varios espectáculos. Actualmente tenemos un monólogo, ella hace un monólogo que yo le he dirigido. En el monólogo se transforma en 8 mujeres diferentes, en un alarde de interpretación de maravilla escénica. Para mí no es que sea mi compañera de viaje, sino que es una maravillosa actriz, y es un trabajo increíble cómo se transforma con vestuario, pelucas y todo tipo de artilugios para hacer 8 mujeres de diferente estatus, de diferente tipo de vida, y incluso extranjeros, incluso imita a una mujer argentina. Disfruto mucho con ella y con sus payasadas también. Ella no está ahí contigo, ¿no? ¿Tú quieres que hable ella? Por lo menos un saludo. Hola, ¿qué tal? Hola Rosa, qué alegría hablar contigo. Nos estaba hablando Alfredo de ti, del monólogo que haces. ¿Qué tal estos años viviendo con Alfredo, viviendo con el teatro, viviendo con la pedagogía del teatro, con la magia de compartir todo lo aprendido de la experiencia? ¿Cómo lo resumiría en unas pocas palabras? Bueno, yo lo resumiría como un desarrollo personal a través del arte, del teatro, de la expresión. ¿Vale la pena meterse en este mundo del teatro? Sí, vale mucho la pena, porque bueno, vas aprendiendo de ti misma a través de meterte en otros personajes, ¿no?, que te aportan algo a tu vida. O bien te muestran algo que desconocías de ti misma, o bien resuelves algo que tenías pendiente de una manera totalmente creativa. Y además tú le puedes aportar también de tu acervo personal, de tu experiencia personal, le puedes aportar también a esos personajes. Además, te sirve para socializar, ¿no?, y para conocer personas que comparten contigo valores, inquietudes, experiencias, proyectos, y eso te enriquece mucho. Y Alfredo que nos lo ha contado antes, era notario y dejó ese trabajo por el teatro. Sí. Vino aquí a España, bueno, ya también nos ha dicho por cuestiones políticas y de lo que había allí, y se vino aquí y aquí se quedó y no ha vuelto a Argentina. ¿Qué ha pasado? Que no has querido volver.
Por mi parte, ¿quieres decir bueno, que si yo tengo todo, algo que ¿no? ver? Supongo que por muchas cosas, ¿no? Pero tú habrás tenido también mucho que ver. Sí. Bueno, yo creo que España lo acogió con los brazos abiertos, ¿no? Vino en una etapa en la que, bueno, acababa de morir el dictador. Hacía 2 años que había muerto el dictador y todas las personas del ámbito artístico y educativo estaban deseosas, ¿no? de salir, de expresar, de aprender. Y justamente en ese momento pues llega Alfredo cargado de recursos, de experiencia de vida, y la verdad es que los enriquece y le ha aportado mucho a Alfredo aquí a España, al teatro y la educación. Seguro que tú también le has aportado mucho a él. Sí, un poco. Bueno, yo conocí a Alfredo y bueno, se me abrieron las puertas, ¿no? A todo lo que significa la parte artística, sobre todo orientada al teatro, a la expresión corporal. Y bueno, fue un poco como encontrar un maestro, pero un maestro que se viene a vivir contigo, ¿no? Porque nos enamoramos y resulta que convives con el maestro, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, cosas positivas, otras cosas, pues lo normal, ¿no? En las parejas, e ir aprendiendo, ¿no? De él y dejarme moldear a pesar de mi carácter, ¿no? Y darme cuenta que yo también tenía muchas cosas en potencia que no estaban trabajadas ni desarrolladas, y que él me ayuda a sacarlas fuera y a mejorarlas, ¿no? Para mí, bueno, ha sido un antes y un después. Yo la vida sin el teatro, sin la arteterapia, porque soy terapeuta también, sin el coach, sin Alfredo y todas sus proposiciones, pues no es igual. ¿Ustedes cómo es vuestra experiencia de pareja, de vivir en el amor, vivir como pareja y además compartir pasión por las mismas cosas? Hay muchos tópicos por ahí rondando, ¿no? Pero si realmente tienes un proyecto de vida y sientes que esa persona te puede acompañar y de ella puedes aprender y puedes compartir y puedes aportar también, es una experiencia muy bonita. Es verdad que muchas veces, pues bueno, surgen roces y demás, ¿no? Pero nuestra pareja, desde el principio, ¿no? Se ha caracterizado por eso, por una colaboración, por un crear juntos, por un complementarse el uno al otro en alguna cuestión que tuviera entre manos, en alguna idea. Hemos escrito un libro, hemos escrito una obra de teatro, él me ha dirigido, luego ha actuado conmigo con la obra que escribimos juntos. Todo muy creativo y que no cambiaría esta experiencia, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo creo que a lo mejor hay otras parejas en las que hay competitividad o los egos se encuentran y bueno, pero en nuestro caso no está eso, no está la competitividad, sino que está la complementariedad, ¿no? La ayuda, la cooperación. No hay competitividad en ningún sentido. La jubilación como docente, de profesora de instituto, pues decidí dedicarme totalmente al teatro, ¿no? Y bueno, yo tengo mis proyectos, él tiene los suyos, él me puede colaborar en los míos, yo le puedo colaborar en los suyos, como es el caso del coaching en oratoria, porque soy coach personal, y siempre ha sido así, ¿no? Entre Alfredo y yo. Una colaboración amigable, respetuosa. Bueno, a veces hemos tenido fricciones, evidentemente, porque de las fricciones pues también salen cosas buenas y creativas. Para terminar, raro es el currículum ahora de que no te encuentras a alguien que haya hecho un curso teoría Gestalt y contigo además precisamente. Cuéntanos un poco por encima así que todo lo que puede aportar para el teatro, para el día. Pues mira, para mí la Gestalt y para muchas personas que han vivido ese proceso terapéutico es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida en la que tú eres el único responsable de todo lo que te ocurre. No puedes ir de víctima.
no debes ir de víctima, porque siempre en todos los conflictos y circunstancias que son difíciles, nosotros ponemos algo, pero lo que ocurre es que no sabemos qué es lo que ponemos, ¿no? Entonces, cuando empiezas en Gestalt, que es un proceso grupal, empiezas a conocerte a ti mismo, porque los demás te sirven de espejo, los demás te devuelven las partes que están en la sombra, que se dice que tú no conoces. Por ejemplo, no sabes que no sé, que a lo mejor eres tacaño también, ¿no? Porque la Gestalt trabaja con las polaridades, o sea, el ser humano, como la Tierra, como el mundo, tiene sombra y tiene luz. Hay día y hay noche, ¿no? Entonces solamente conocemos la parte nuestra de la luz, la que podemos vernos, ¿no? Y nos consideramos personas brillantes, que nunca metemos la pata y que son los demás los que la meten por nosotros o los que nos hacen cosas, ¿no? Y en Gestalt, al trabajar con la sombra, con esa parte oculta que tú no te ves, pero que los demás las ven, pues empiezas y las aceptas, empiezas a conocerte cada vez mejor. Y así puedes equilibrar, porque si tú no sabes que eres tacaño también, que eres generoso, pero también tienes una parte tacaña, si no reconoces tu parte tacaña, no la puedes controlar, ¿no? Y se te escapa. Se te escapa y puedes ser tacaño cuando en realidad las circunstancias pues no eran para que fueses tacaño, ¿entiendes? Uh-huh. O a lo mejor piensas que no eres cotilla, ¿no? No, yo no soy cotilla, a mí la vida de los demás no me interesa. Y claro, todos tenemos ahí un punto, ¿no? de sí. Cotilla también. Entonces, claro, si tú no sabes que también eres cotilla, esa parte no la puedes controlar. Y puede que en alguna reunión social pues hagas una pregunta bastante indiscreta sobre una persona en concreto, ¿no? Y los demás digan, jo, esta persona es una cotilla, ¿no? Y tú no te enteras que lo eres también. Bueno, pues eso, para mí la Gestalt es una filosofía de vida, una toma de conciencia de que somos responsables de nuestros actos y que no podemos culpar a nadie de todo lo que nos pasa, ni muchísimo menos. Pues qué bien, ¿sabes?, poder hablar contigo de la teoría Gestalt. Rosa Inés Morales, que además hace sus cursos. Normalmente en verano hay unos encuentros en Dillard, pero si no también sí, a través del correo de proesdra@gmail.com. Quien quiera ampliar información, pues lo puede hacer con ustedes. Muchísimas gracias. Y si me permite, vamos a seguir hablando un poco para despedirnos ya de Alfredo. Un beso muy grande, si me permite, Rosa. Sí. Bueno, encantada, Juan. Encantada. Estamos llegando ya casi al final, y de todo lo que has aprendido y vivido, ¿cómo nos puede ayudar en nuestro día a día el juego, la creatividad, el humor? ¿Cómo crear y ser feliz, Alfredo? Pregunta difícil. El ser humano quiere ser feliz, esa es una de las grandes metas que tenemos, ¿no? Mira, yo creo que a través de todo este documento que ahora tienes en tus manos con mi voz, donde te he contado un poco mi historia, ¿no? Yo creo que en realidad a mis alumnos no les enseño nada, sino que yo soy como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de alguien que hizo un cambio en su vida. Entonces, yo creo que lo único que puedo enseñar es a cambiar. Y ese es mi lema desde hace muchos años y mi lema actual. Yo me muestro tal cual soy, así como soy en la vida, soy en las clases. Los alumnos se sorprenden, sobre todo en las clases de oratoria, con el accionar de Rosa Inés y mío en clase, donde nos mostramos como una pareja que incluso discutimos delante de los alumnos. Se quedan muy sorprendidos, ¿no? Yo les digo, yo lo que enseño es a cambiar y siempre podéis cambiar. No hay edad,
para hacerlo. A cualquier edad puedes cambiar y puedes entrar en esa dimensión de tu persona que siempre quiso ser y que la has mantenido a raya, la has limitado por circunstancias, por el trabajo, por las parejas. Te has limitado cuando tenías todas las posibilidades del mundo para desarrollarte y para cumplir tus sueños. No sé si se puede traducir en una fórmula, pero creo que ayuda a ser feliz. Yo lo he conseguido y eso es lo que yo muestro. Una persona que es feliz con su trabajo y que, sobre todo, ayuda a otros a ser felices. Y ya para despedirnos, Alfredo, si te dijeran, pide un deseo. Yo tengo un deseo. Yo aprendí mucho viajando y actualmente viajo poco, ya sea por la edad o por algunos achaques que han aparecido. Pero a mí me gustaría volver a viajar a México o a Colombia. Ese es un deseo que tengo. Allí me he encontrado con gente maravillosa. Son países donde están ávidos por recibir experiencias, sobre todo desde Europa. Y son lugares donde a mí me parece que todo es fácil, ¿no? Todo es fácil. Y cuando he estado allí me he sentido, realmente magnífico. Me he sentido maravillosamente bien. Así que tengo ganas de volver a esos dos países junto con Rosa Inés, que ella no los conoce, y quisiera tener esa experiencia como último deseo de vida, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Alfredo Mantovani, y también a tu pareja, Rosa Inés Morales. Muchísimas gracias también, que nos ha dicho unas palabras preciosas que nos han encantado. Gracias por hacer felices a tantas personas, de jugar incansablemente, de compartir todo lo aprendido. Un abrazo muy grande para ti y para Rosa. Vale, muchas gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias. Lars de Gas Radio.